claros, porque a veces en el camino del Señor nosotros iniciamos de una manera y a veces queremos brincarnos etapas, por decirlo así, y a veces que a veces Dios permite que eso suceda, pero normalmente hay un orden de crecimiento. Un árbol frutal, por decirlo así, aunque quiera dar fruto, no puede dar fruto si no tiene las condiciones de crecimiento y de desarrollo que necesita para poder dar su fruto. ¿Está de acuerdo conmigo en eso? Es ciencia normal, ¿verdad? Pero en el camino del Señor también nos encontramos con situaciones que son parecidas a esas. Y yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Romanos, en el capítulo 10, Romanos capítulo 10. Y en esta noche, ya sea que usted esté aquí en casa, o esté en su casa, o esté escuchando este mensaje ya unos días después, o de la manera en que suceda que usted esté escuchando esta palabra, que usted logre identificar su condición. Dice la palabra en Romanos capítulo 10, verso 14. Romanos capítulo 10, verso 14. ¿Estamos ahí? Amén. Romanos capítulo 10, verso 14. Dice, pues ¿cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? El que cree ya comienza a invocar. Dice, ¿y cómo creerán a aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Fíjese, dice entonces el siguiente verso, vamos a leer el siguiente verso. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz, de los que anuncian el evangelio de los bienes. Dice la palabra en el inicio que el que cree ya abre su boca, ya invoca, ya clama, ya ora. Pero antes de llegar a esa condición de creyente, hay una condición anterior y dice, pero ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? Entonces, antes de la etapa del creyente, está la etapa del oyente, el que oye. Alguna vez nosotros fuimos expuestos a un predicador, a una iglesia, a un pastor, un evangelista, un canto, una película quizás, algo que hablaba de las cosas del Señor. Y así es como algunos de nosotros oímos de eso. Algunos oyeron algún canto que les llamaba la atención y así como comenzaron a poner atención a las cosas del Señor. Otros en medio de un problemón se rindieron y comenzaron a escuchar de Dios. Otros casi a la fuerza, hermano. Otros porque no les queda otra también, porque están en condiciones terribles y necesitan, dentro de ellos, dicen, yo tengo que buscar de Dios. Dice, pero ¿cómo van a creer? Pero si en alguien de quien ellos no han oído. Entonces la primera etapa de los hijos de Dios o del pueblo de Dios es la etapa del oyente. Muchas veces nosotros para aprender algo, para saber algo, necesitamos poner atención primero. Y dice la palabra que lo primero que alguien debe hacer es oír. No sé si alguna vez a usted ya le ha tocado entablar una conversación con alguien que no quiere oír. Como es de renuente a veces, y cuando usted quiere hacerlo entender a algo, ponen excusas, ponen luego sacan una objeción o sacan un ataque o una crítica para que usted
desista de hablarle de Cristo o algo parecido. Pero hay personas que son difíciles de que oigan. Y a veces lo que oyen les agrada. Y a veces cuando oyen, van a escuchar cosas que los van a confrontar. Y muchos de ellos, a la gente, cuando son confrontadas, se sienten incómodos. Entonces dejan de oír aquello que los está incomodando. Y cuando al final alguien pone atención a lo que se les está diciendo, comienza en ellos una etapa donde comienzan a creer lo que están oyendo. Primero oyen, y usted quizás al inicio oyó muchas cosas y quizás como era medio religioso decía, no, eso quizás no es así. O lo comparaba con lo que usted ya sabía de la iglesia tradicional y decía, es que estos están locos, yo no sé de dónde se inventaron eso. Pero conforme fue pasando el tiempo, usted fue escuchando la palabra de Dios, y esa palabra que usted escuchaba iba despojando toda religiosidad o toda mente religiosa que usted traía a los caminos del Señor. Y comenzó a dejar la etapa del ser oyente nada más. A veces nosotros hacemos uso de esa etapa para salir del compromiso. Estamos, pero no estamos. Y a veces oímos lo que se nos dice, pero realmente no lo creemos. ¿Cuántas veces los cristianos han ido a sus congregaciones, han escuchado buenos predicadores, han escuchado buenos mensajes, pero como a veces creen que ya lo saben todo, solamente oyen, pero no reciben algo nuevo? Oyen y se quedan ahí nada más, como que dice, qué bonita palabra, qué bonito predica, qué bonito esto, qué bonito lo otro, pero no reciben lo que están escuchando. No los motivó a creer lo que escucharon. Y esa es la primera fase del cristiano, que cuando escuchó algo, un día dijo, no hombre, yo creo esto. Y no me importa quizás no haber dejado los vicios o un montón de cosas que todavía vino arrastrando, pero dijo, de aquí en adelante yo voy a seguir este camino, porque creyó ya sea en las promesas que usted oyó, que la Biblia tenía para usted, y decidió creerla. Pero ahí tiene que ver ya mucho el trabajo del Espíritu Santo, porque cuando usted está expuesto a una palabra, el Espíritu Santo está tocando su corazón y le está diciendo, oye, lo que están hablando es para ti. Oye, lo que están diciendo es para ti. Escúchate, están hablando a ti. Y uno sabe, hermano, cuando lo que están diciendo enfrente es para uno. Uno sabe porque se incomoda o comienza a decir dentro de sí, sí, eso es cierto lo que están diciendo, pero no damos señales de que estamos creyendo. Bueno, no tenemos nosotros que ver señales, ¿verdad?, de que usted está creyendo, pero usted sabe en su corazón si está pasando de la etapa de ser un oyente a ser un creyente. Ahora, cuando usted ya es un creyente, después de dejar de ser oidor de la palabra, comienza usted a tener una manera diferente de ver las cosas. Y vaya a 1 Tesalonicenses, por favor, capítulo 2. Primera Tesalonicenses capítulo 2. No sé si soy yo, hermano, huele a sopa aquí, pero dice, será el hambre, ¿verdad? Primera Tesalonicenses 2:13. Dice ese verso, mire, por lo cual también nosotros, ahí incluyéndonos nosotros, damos gracias a Dios sin cesar, de que habiendo recibido la palabra de Dios, que oíste de nosotros, recibiste no palabra de hombre,
sino según es en verdad la palabra de Dios, cual obra en vosotros los que creíste. Primero, ellos tuvieron que oír la palabra. Y cuando oyeron, dice que ellos creyeron la palabra. Y creyeron, regresame la otra parte, por favor. Dice que creyeron la palabra como una palabra que venía de parte de los hombres, o de parte de quién. ¿Qué dice el verso? ¿De parte de quién venía la palabra? De parte de Dios. Si usted oyera la voz de Dios así audiblemente, usted le creyera todo lo que le dijera. Me imagino que fuera terrible eso. Pero dice, damos gracias a Dios que habiendo recibido, el que cree ya recibió la palabra, la creyó. El oyente oye una vez, no cree, oye otra vez, no cree, oye otra vez, no cree. De repente, ¡pum!, nace la fe. Por estar oyendo y oyendo y oyendo, comienza a creer. Por eso es que la palabra dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír y el oír. Y yo no sé cuántas veces vamos a tener que oír para comenzar a creer. Entonces dice aquí que ellos recibieron la palabra de Dios. Cuando la oyeron, la recibieron. Porque sabían que no era palabra de hombres, sino palabra de Dios. Por eso es bien importante que la persona que usted oiga abra la Biblia mientras está enseñando. Tenemos un montón de experiencias que contar. Tenemos un montón de anécdotas, cuentos, problemas, un montón de situaciones que podíamos hablar desde el púlpito. Pero un predicador, hermano, ha sido puesto en un púlpito para exponer la palabra, para que ponga en el oído del oyente palabra que viene de parte de Dios. Por eso es que no podemos permitir que la palabra que predicamos sea contaminada con nuestras emociones o con lo que le sabemos a la gente. Por eso dice, ustedes oyeron la palabra no de hombre, sino como que fuera la palabra de Dios que venía directamente para sus vidas. Y mire, cuando comenzaron a creer eso, estos hermanos, dice que la palabra comenzó. Ahora sí ponemos la segunda parte. Comenzó la palabra de verdad a obrar en ellos. Esa etapa ya la pasó usted, ¿verdad? Que usted ya oyó. ¿Y la etapa del creyente ya la pasó o todavía está ahí? Todos debemos de mantenerlas activas todas las fases. No es que como ya no oigo, ya pasé de oidor, ya no voy a oír más, sino que seguimos oyendo. ¿Me está oyendo esta noche? Para empezar, ¿verdad? Y lo segundo es, hay que creer la palabra de Dios. Cuando uno cree la palabra de Dios, comienza a obrar. ¿En quién? Comienza a obrar en uno primero, hermano. Lo está diciendo la Biblia, ¿verdad? Mire, para que vea que no es palabra de hombre. Dice que esa palabra obra en los que creen. Pero a veces nosotros queremos que Dios obre en nuestras vidas sin creer. Queremos que Dios automáticamente haga cosas grandes, nos sane a mi familiar, haga un milagro aquí, pero no creemos. Entonces mire, pues a Dios le agrada cuando un oyente comienza a creer. Cuando Jesús andaba caminando, evangelizando esta tierra, de repente se encontraba con situaciones bien difíciles, hermano. Y cuando veía que la gente en medio de sus situaciones difíciles creían en él se admiraba, fíjese.
Y él decía: wow, nunca había hallado tanta fe en alguien. Como que sigue activo aquel dicho que dice que yo si veo, creo, ¿verdad? Jesús se admiraba de la gente que creía de una manera grande y les hacía cosas grandes. De igual manera, la palabra de Dios, Dios la ha dejado, fíjese, para que obre en nosotros. ¿Cuántos han oído testimonios de gente que ha estado bien mal, hermano, y de repente ha salido ese problema? Fue porque creyeron, fue porque la palabra obró en ellos. Porque aunque su situación era bien difícil, porque aunque el diagnóstico médico era bien difícil, ellos decidieron creer la palabra de Dios. Y esa palabra obró en ellos. ¿Qué tan importante es lo que oye? Mire pues, oiga, mire, dice Jesús mismo, dijo: mis palabras son vida, son espíritu y son vida. Y lo que el enfermo necesita es vida, sanidad. Lo que alguien que está muriendo, lo que necesita es vida. Lo que alguien se está dando por vencido, lo que necesita es un nuevo espíritu. Necesita vida. Y solo la palabra de Dios, cuando viene, hermano, al oído suyo y usted la recibe, va a poder obrar en usted y lo va a reanimar. Lo va a sacar de la depresión, lo va a sacar de la tristeza, lo va a sacar del llanto, lo va a sacar de la angustia, lo va a sacar de toda situación en la que usted se metió o la vida lo metió. Pero la palabra de Dios va a comenzar a obrar en el creyente cuando ellos reciban la palabra. Pero si usted sigue rechazando la palabra y solamente recibe un poquito de ella, así mismo va a obrar en usted, poquito. Pero si usted recibe la palabra en grande, la palabra va a obrar en grande en usted. Bueno, sigamos pues, porque ya usted ya es todo un creyente. Amén. Bueno, a mí me gusta eso. Dice Mateo capítulo 28, verso 19. Mateo capítulo 28, perdón. Mateo 28, 19 y 20. Cuando el oidor recibe la palabra, se vuelve un creyente. El creyente ya permite que la palabra de Dios obre en ellos. Y como la palabra va limpiando lo viejo y va haciendo lo nuevo, va generando en el cristiano una nueva mentalidad. Y el Señor les dijo: por tanto, id y doctrinad. Otras versiones dicen: y haced discípulos. Pero sabe que esta versión en el original así dice: doctrinad, dice. No dice hacer discípulos, que aunque hacer discípulos es adoctrinar a alguien, pero el original dice eso. El original dice mataiteo, algo así se dice, mataiteo. Esa es la palabra original, mataiteo, que quiere decir hacer a alguien discípulo. Está la otra palabra que es mataites, que quiere decir discípulo. Pero mataiteo es hacer discípulo, hacer un estudiante, hacer alguien que reciba enseñanza constantemente. Ahora, es lo que hace la tercera etapa del cristiano, que va en crecimiento o en desarrollo, perdón. Ya oyó, ya creyó, ahora necesita ser enseñado, doctrinado. Pero si en su iglesia nomás le enseñan a usted predicaciones y qué bueno, y no pasan de la fe y el amor, y no hay doctrina, no hay enseñanza,
Hay un montón de áreas, por decirlo así, en la vida del cristiano que están flojas. Y llega uno a tocarle la puerta, que sí se ha preparado, que sí ha sido adoctrinado en la doctrina equivocada, pero ha sido enseñado. Y llega él bien convencido de su error a tocarle la puerta a un cristiano. Y el cristiano que no ha sido adoctrinado tiene miedo de abrirle la puerta a ese que llegó a tocarle, porque le va a enseñar un montón de cosas que él no está preparado a veces para recibir. Y por eso ahí está que no le quiere ni abrir la puerta, aunque las personas a veces son tremendas, ¿verdad? Pero hay inseguridad en el que no ha recibido doctrina, porque no recibe enseñanza, porque lo que escucha es lo que otros hacen. No recibe enseñanza a ellos de la palabra de Dios. Entonces el Señor dijo: vayan por las naciones y enséñenle a la gente hagan los discípulos a todos los gentiles, y después bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En esta etapa de ser discípulo va incluido el bautismo. En la etapa del discípulo va incluido el bautismo o el bautismo. Si usted solo es oyente en ese momento, a veces se va a bautizar por emoción. Se va a querer bautizar porque otros se bautizan. O si usted está en la etapa del creyente, pero inicial, si usted en ese momento siente de Dios el comenzar a crecer a través de las enseñanzas, está bien, se vale. Pero hay gente, hermano, que están en la etapa de ser discípulos y siempre han rechazado el bautismo. El bautismo asienta lo que han oído, asienta lo que han creído y les da identidad. Y les dice: ahora yo soy un estudiante, soy un seguidor de Cristo. Afirma la fe, porque el bautismo es un acto público. Entonces aquel que al principio que oía le daba como penita, aquel que en medio de los cantos o la reunión no aplaudía porque le daba pena, cuando ha creído y todo, él no importa, y él comienza a soltarse. Y cuando está siendo discípulo, cuando estás recibiendo enseñanza, oye la palabra de Dios que se está enseñando, que se está predicando, entonces con toda seguridad puede decir amén a lo que oye. Si usted está oyendo y no entiende lo que dice, usted a veces dice amén porque los demás dicen amén, o porque el predicador le dice: ¿cuántos dicen amén? Pero cuando alguien está escuchando una verdad que ya la conoció esa persona, dice amén, eso es cierto, amén. Y por eso es que en las iglesias de repente usted va a escuchar que alguien que está sentado en la predicación dice amén, porque quiere decir: estoy de acuerdo y seguro con lo que estoy escuchando. Me motiva a decir: estoy de acuerdo contigo, amén, así sea. Porque amén, eso quiere decir así sea. Ahora, en esa etapa de ser discípulo es la etapa de aprender, porque uno viene enseñado de una manera equivocada. Uno viene enseñado de que el bautismo es de una manera, entonces aprende que el bautismo es de otra manera. Uno viene enseñado a pedirle a santos o a otros dioses, o a pensar que toda la tierra y todos los animales, ahí está Dios. Y viene con otras creencias, pues, en otras palabras. Viene creyendo que lo que le enseñaron anteriormente. Entonces tiene que doblegar, por decirlo así, su mente y recibir enseñanza nueva de parte de alguien que ya haya recibido
el siguiente paso de ser un siervo. Entonces el orden va: oyente, creyente, discípulo, y lo que sigue es siervo. El discípulo aprende, sigue y dice: amén, estoy de acuerdo, yo necesito más, necesito creer esto, necesito aquí lo otro. Todos tenemos un área que tiene que seguir activa como discípulo. Pero el Señor Jesús, hablando con sus discípulos, Él en una ocasión les dijo, les daba enseñanza como la que vimos hace unas semanas, donde le decía: el siervo fiel, el siervo infiel, el siervo prudente, el que es imprudente, el siervo que se cansa de esperar, el mal siervo, el siervo astuto. Y el Señor comienza a hablar muchas veces de los siervos. No habla ya de los discípulos, sino habla de los siervos. Y los siervos sirven. Los siervos reciben de parte de Dios instrucción. Vaya conmigo a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13, verso 34. Marcos capítulo 13, verso 34. Dice: como el hombre que partiendo lejos dejó su casa y dio facultad, dice aquí. Pero hay otras versiones que dicen: dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Velad pues, porque no sabéis cuándo el Señor de la casa vendrá, si vendrá en la tarde, en la mañana, en la medianoche, en la mañana. Bueno, el énfasis está en el verso anterior, en el 34. Dice que el Señor que se va le da al siervo autoridad, le delega qué hacer. Y el siervo tiene que servirle al Señor mientras su Señor no está, con la actitud de que el Señor pronto va a venir y necesita hallarlo según Él le ha indicado que haga. Y es ahí donde nos encontramos con un montón de pasajes que el Señor Jesús enseñaba acerca de los fieles, de los siervos. Primero le dice: hay un siervo fiel, el que es discípulo, el que es oyente, el que es creyente. De repente no es tan fiel, fíjese, en las cosas de Dios. De repente afloja y dice: como que no es para mí, se va. De repente regresa porque se problemó o algo, y ya vuelve a los caminos del Señor, pero vuelve a recibir instrucción. Pero el que ya pasó esa etapa, mientras es discípulo, está tan agradecido con el Señor que lo rescató, que su manera de agradecerle es ahora sirviéndole. Y dice: Señor, ahora yo ya entendí, he recibido instrucción, ahora yo voy a servir. Por eso es que el apóstol Pablo, cuando le habla a la iglesia, no me acuerdo qué iglesia es, le dice que no le delegue autoridad a un neófito, a un nuevo, porque puede hacer que cometan errores en su servicio. Por eso es que alguien, hermano, incluso para los porteros, como aquí se habla, para el que esté en la puerta, para el ujier, necesita tener un corazón de siervo ya. Pero hay gente que
tiene el anhelo de ser siervos, pero no soportan una pequeña prueba, no soportan una pequeña situación y desisten de servir. Y dicen, no, como que a mí para servir esto no es mío. Y el Señor anda buscando siervos. En una ocasión, el Señor Jesús dijo, la mies es mucha y los obreros son pocos. El obrero es un siervo. El obrero es un siervo de Dios. Dice la palabra que el siervo recibe autoridad. Y Jesús a sus discípulos en cierto momento les da autoridad, fíjense, y les dice, ahora vayan ustedes y oren por los enfermos, echen fuera demonios, vayan. Les delega autoridad. Ahora sirvan, hagan el trabajo que se necesita hacer. El siervo ya ha sido bautizado, él ya tiene un corazón para cuidar a otro, ya tiene una actitud de entender que hay gente que está en etapa de oyente y que puede hacer un comentario mal, puede pasar por alto la ofensa, el siervo puede escuchar un error doctrinal de alguien y no corregirlo en público, por decirlo así, sino que a un ladito, cuando venga la plática, se puede corregir. Un siervo sabe comportarse como un cristiano maduro, en otras palabras. Un siervo le sirve a Dios cuidando lo que Dios le ha dado. Un siervo ya cuida de la casa. Un siervo ya cuida la casa de Dios, pues. ¿No se ha fijado que hay gente en las congregaciones que cómo destruye la casa de Dios? Pegan chicles, botan comida, azotan las puertas, ensucian y no cuidan la casa de Dios. Sin embargo, hay siervos que hacen lo contrario, sí cuidan la casa. Entonces el Señor Jesús, Él dice, hay un hombre que cuando se va de su casa le da autoridad, le da facultad a sus siervos. Y el Señor a la iglesia le ha dado autoridad, ¿o no? Le ha dado facultad sobre demonios, hermano. El siervo ya echa fuera demonios. El siervo ya puede aconsejar. El siervo ora por alguien. El siervo está para ayudar a los demás, hermano. Está para servirle a los de la casa de Dios. Fíjense que Jesús, Él mismo vino a servir. Está viendo las etapas, ¿verdad? ¿Verdad que algunas ya las vio usted en su vida? Como cuando empezó, usted no servía. Usted era los que destruía. Usted era los que destruía la casa. Como niños. Los niños corren, botan, tiran. Igual el niño espiritual bota, tira. Viene con ideas raras. Viene con adoctrinamientos raros. Y es necesidad de que comience a oír una palabra que obre dentro de él y que lo vuelva un creyente, que permita que la palabra obre dentro de él. Luego se vuelva un estudiante, un discípulo, un seguidor, un aprendiz del Señor Jesús, porque todos somos discípulos de Cristo. Pero el Señor nos mandó a hacer a nosotros discípulos para Él. Pero nosotros, como ya conocemos el camino, venimos a otros y les enseñamos el camino. Cuando ellos ya han llegado a Cristo, comienzan a aprender de Cristo, comienzan a darse cuenta que el propósito de estar en la iglesia no es adornar la iglesia, sino servir a su Señor, que lo puso con autoridad dentro de la iglesia.
Así es que si usted tiene 15, 20 años de ser cristiano y aún no sirve en su iglesia, consideren qué etapa está viviendo. Tiene que tener ya un espíritu de querer servir, hermano. Yo no digo que todo el tiempo, pero en algo te debe estar tocando el corazón para que hagas en tu congregación o en la iglesia. Amén. Entonces dice en la palabra en Marcos, ya leímos Marcos 13:34, ¿verdad? Ahora vamos a ir a Juan 15:15. Vea esto. Juan 15:15. Juan 15:15. El Señor dijo, mire, aquí ya los graduó de siervos. Nadie puede llegar a ser amigo de Dios si antes no ha sido siervo. Ya no os llamaré siervos. El mismo Señor dijo, ya no los voy a llamar siervos. Porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Porque el Señor se va. Su Señor, ¿se acuerda? El siervo se va y el siervo se queda en la casa haciendo la instrucción que le dio su Señor y preparándose para la venida y el regreso de su Señor a la casa. Ahora, dice el Señor Jesús, ya no les voy a llamar siervos. Esa etapa ya la pasaron ustedes, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. Pero yo a ustedes los voy a llamar, los he llamado amigos. Porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he hecho saber. Entonces, el Señor no está aquí en este momento, pero ya sabemos lo que está haciendo. Ya sabemos dónde está. Dice la palabra, el siervo no sabe lo que hace su Señor. ¿Usted sabe lo que está haciendo su Señor? ¿Ah? Por si no se acuerda, el Señor le dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde quiera que yo esté, estén ustedes conmigo. Y el Señor anuncia que va a regresar y da señales de su venida, que ya las estamos viendo, y da los tiempos y los sazones y muchas cosas que nos indican que el Señor está a punto de regresar. Y dice la palabra que Él ha decidido a esos que son siervos, en un momento los gradúa de eso, de siervos, y le dice, ahora son ustedes mis amigos, porque ya ustedes me conocen a mí y yo ya los conozco a ustedes. Yo ya los conozco a ustedes y ustedes ya conocen de mí, porque todas las cosas que oí de mi Padre, yo se las he dado a ustedes. Y ahora ustedes conocen lo que hay en el corazón del Padre, porque yo se los he dado. Pero esto se lo dijo a los oyentes que se hicieron creyentes, a los creyentes que se hicieron sus discípulos, a sus discípulos que se volvieron sus siervos y a sus siervos que se volvieron sus amigos. Ahí mismo. Los discípulos del Señor Jesús, antes de ser discípulos, usted sabe que andaban pescando, otros andaban en sus trabajos, andaban haciendo otras cosas. Y ahí oyeron la palabra y la creyeron. Pasaron de ser oidores a creyentes. Después caminaron con el Señor Jesús recibiendo instrucciones, pasaron a ser discípulos. Después el Señor les da autoridad y les dice, ahora vayan ustedes a trabajar. Los vuelve siervos. Pero después que ya había tenido intimidad con ellos como amigo y ya se había presentado como quien era Él para ellos
y ya conocía a sus siervos. Entonces le dice: ahora usted ya no los considero yo como siervos, son mis amigos. ¿Y cómo trata usted, hermano, a sus amigos cuando llegan a su casa? Pero los que de veras son sus amigos, no a esos que nomás llegan aquí y por allá. El que es amigo, usted lo deja entrar a la cocina, vaya al baño, vaya el de arriba, vaya el de abajo, vaya para afuera, entra aquí, va para allá. Usted se siente cómodo en la casa de sus amigos. Y esos amigos, cuando llegan a la suya, se sienten igual, porque son amigos, sienten que se conocen, que hay una relación. El Señor Jesús quiere que vengamos de oyentes y terminemos siendo sus amigos. Los amigos no se traicionan. Los amigos están ahí uno por el otro. El Señor Jesús le dijo: ya no los voy a llamar siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, mas yo los he llamado amigos. Y ahí, hermano, y aquí hay una relación. Claro, después está otras etapas con las que también se puede comparar el desarrollo del cristiano, pero esta es una que nosotros debemos de tener muy claro, para que usted, pues, sin manera de juicio, usted vea cuál es la condición de otro cristiano y usted pueda discernir y diga: este hermano está en esta etapa, o este otro hermano está en esta otra etapa. Y usted puede decir: yo estoy ahí también todavía, como que doy un pasito aquí, me regreso para acá porque estoy cómodo aquí, pero de repente me dan ganas de hacer eso, pero después me vuelvo porque no quiero compromiso. Podemos identificarnos en dónde estamos y en dónde estamos indecisos de ser. El que creyó tiene que seguir oyendo para seguir creyendo. El discípulo tiene que seguir creyendo para seguir siendo enseñado. El siervo tiene que seguir siendo instruido para poder saber qué es lo que quiere el Señor de él. El amigo tiene que seguir sirviendo como siervo hasta el regreso del Señor. Dice la palabra que Abraham, cuando creyó las promesas de Dios, a él le fue tomado como justicia y fue llamado por Dios amigo de Dios. Amigo de Dios. Esas son las etapas en las que algunos de nosotros os encontráis, os encontramos, ¿verdad? Sería bueno que nos identifiquemos en dónde estamos para saber qué es lo que necesitamos hacer. Y de eso se trata. La palabra de Dios es clara. Usted ve que no ha sido palabra de hombre, sino la palabra de Dios está escrita. Y cómo el Señor trae a unos en una etapa hasta llegar a la etapa final, donde Él, antes de entregar su vida, les dijo: ustedes son mis amigos, ustedes saben lo que va a pasar conmigo, ustedes saben lo que pasará un día también. Así es que, como buen siervo, a seguir listos, fieles en lo poco, dando cuentas en lo mucho, porque al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y al que se le ha dado poco, que sea fiel en lo poco, para que se prepare para recibir aún más. Dele un aplauso fuerte al Señor en esta noche. Nos despedimos de nuestros hermanos de la internet. Nosotros oramos aquí mientras nos ponemos de pie y le decimos: